viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Hoy vamos a empezar un tema que es muy bonito. ¿Amén? Todos los temas del Señor son bonitos. Estuvimos hablando de ministerio de ayudas o dones motivacionales. Hoy vamos a hablar, y varios martes, de la unción. Y yo sé que Dios es fiel, su fidelidad es para siempre, ya ha sido desde el principio hasta ahora. Hasta aquí Dios nos ha traído Ebenezer. Ok, entonces voy a pedirle el favor a mi hermano que esté pasando por aquí. Vamos todos a entonar tu fidelidad. La fidelidad del Señor es grande, a ver. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, bendito tú eres, Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Aleluya. Grande es tu fidelidad. Y alabamos, Señor Jesús. Te damos gracias por tu gran fidelidad. Voy a estarle pidiendo el favor a mi esposo que esté pasando a leer Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4. El tema que vamos a empezar hoy, la clase número 1 sobre unción, o la prédica número 1 sobre unción, es que queremos recordar que desde el Antiguo Testamento hay una unción que hoy en día algunos teólogos, algunos cristianos no aceptan esa unción. ¿Por qué? Porque no se veía claramente. Hasta que pasó esto que pasó en Hechos 2, versículo 1 al 4. Dice la Escritura. Vamos a estar todos puestos sobre nuestros pies. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En traducción lenguaje actual, el versículo 4 dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que esta nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Te pedimos, Señor, que en esta noche haya palabra rema, palabra revelada, Señor, que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, pero no solamente que lo podamos entender, sino que lo podamos colocar por obra, que no seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se pueden sentar. Esta obra particular del Espíritu Santo, que en la traducción lenguaje actual, ustedes saben que aquí tenemos por costumbre, y es una buena recomendación, no solo leer la Reina Valera del 60, sino buscar una versión en lenguaje contemporáneo. Nos permite entender que el Espíritu Santo nos llena de poder, nos empodera. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento sí estaba presente. Que porque hoy hay hombres y mujeres estudiosos de la palabra que no quieren reconocer a la persona del Espíritu Santo, que dicen que solo es una fuerza, que Él no habla, que Él no siente, que ninguno de los atributos que tiene es para Él. En esto están los testigos de Jehová, están los bautistas reformados. Allí hay un grupo de personas que no le dan el lugar al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, como Dios mismo. Ustedes saben que los jueves hemos estado estudiando los artículos de fe, y en este concilio, en la Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia y a nivel internacional, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esa unción nos permite, y vamos a aprender hoy, que no solamente está en el Nuevo Testamento como la acabamos de leer, sino la vamos a encontrar en algunas citas en el Antiguo Testamento. ¿De dónde viene la palabra ungir? Viene del griego kri. Por algo tiene el nombre el Señor Jesucristo. Aparece en la antigüedad y se ungía a aquellos que iban a ser profetas, sacerdotes y reyes. Miremos por favor, yo hice Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver esta cita. Es en la que hay un llamamiento y una unción para un profeta, para Eliseo.
Y vamos a ver cómo él le pide esa unción. Y allí hay otro profeta, está Elías, pero el que va a ser ungido va a ser Eliseo. Miremos qué dice Segunda de Reyes, capítulo 2, 9 y 10. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Amén. Cualquiera que lee la historia, porque es más larga, sabe que el Espíritu, él fue ungido. Él vio a Elías en sus carros y él recibió esa doble porción. ¿Por qué? Porque el profeta, y ya vimos el ministerio de la profecía, ¿verdad? Hablamos hace como mes y medio y estuvimos diciendo que el hombre y la mujer de Dios que fluye en el ministerio de la profecía conoce la palabra, la está predicando, le está diciendo al pueblo de Dios, a la persona, al creyente, que tiene para su vida, pero tiene una responsabilidad: la intercesión. ¿Se acuerdan? Vimos ese ministerio. El profeta necesita esa unción, que el Santo Espíritu de Dios le dé esa unción. De hoy en 8 días vamos a estudiar 2 cosas de la unción: la unción en nosotros y la unción sobre nosotros. Vamos a aprender la diferencia de la unción en nosotros y la unción sobre nosotros. Pero de todos modos, nunca va a perder el significado. Es empoderamiento, poder, como lo leíamos en donde, en traducción lenguaje actual, versículo 4 de Hechos 2. El Espíritu Santo trae poder al hombre, a la mujer de Dios, lo empodera para que pueda hablar, para que pueda actuar, en este caso para el profeta. Vamos a ver también una cita donde estamos viendo al rey. Le voy a pedir el favor al sacerdote primero, a mi hermano Luis, que nos lea Éxodo 29:29. Al comenzar un servicio de un sacerdote levítico, 29, había un reconocimiento, había una consagración. Dice 29:29, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de los hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Amén. El sacerdote va a ser consagrado, pero va a ser ungido para una tarea especial. ¿Quiénes de los que están aquí son sacerdotes del Altísimo? Amén. Amén, muy bien. Todos. Aquella persona que un día decidió decirle al Señor que lo aceptaba como su único y suficiente Salvador y como el Señor de su vida, fue declarado justo. Allá en la cruz se pagó un precio de sangre, y hasta la última gota quedó clavada el acta que no será contraria, dice Colosenses capítulo 3. Esa acta que no era para nosotros, el precio lo pagó el Señor Jesucristo. Tú ya no tienes que pagar un precio, solamente tienes que creerle y confesarlo con tu boca, que Él es el Señor de tu vida y que Él es el Salvador.
No necesitas hacer más, solamente creer y confesar con tu boca. ¿Qué pasa? El sacerdote tiene que consagrarse, tiene que tener un revestimiento, una unción, y tú y yo, mi hermano, para poder salir y ejercer ese sacerdocio, tenemos que ser embestidos, empoderados por su Santo Espíritu. No es en nuestras fuerzas, porque cuando salimos a hacer una visitación, cuando salimos a hacer un culto en las casas, cuando salimos a compartir la palabra, no somos nosotros, es el Santo Espíritu de Dios. Henry, ¿me puedes bajar un poquito, que está un poquito fuerte? Su Santo Espíritu trae poder a nuestras vidas. Un poder que no lo vemos, pero es el dunamis. Vamos a ir a Efesios porque yo quiero que usted sepa de qué poder estamos hablando. Efesios capítulo 1. Y no es cualquier poder. Dice, en 1:17 dice, 17 en adelante, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de su sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Aquí Pablo ora a la iglesia de Éfeso y le dice: yo quiero que tú entiendas y tengas esa sabiduría, ese espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero que tú también lo tengas, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender que lo que dice el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ustedes se imaginan la fuerza y el poder. El Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día, esa supereminente poder de su grandeza, es un poder que se llama dunamis, es un poder fuertísimo, baja, lo levanta y lo saca de allí para llevarle a los lugares celestiales. Ese poder que ejerció el Padre Celestial para sacar a Jesucristo desde lo más profundo, para liberarlo, resucitarlo y ponerlo en los lugares celestiales, es el que tú y yo tenemos. Pero tenemos que creerlo, porque dice: alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, para que el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Cuando alguien dice: no, hermano, pastor, ore usted, que es que a usted Dios sí lo escucha. Hermano Luis, ore usted, que es que a usted sí lo escucha. Desconoce totalmente Efesios 1 del 17 al 19. Entonces, necesitamos, sí o no, ser empoderados, ser ungidos con ese Santo Espíritu de Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Yo no sé en qué confusión andan,
¿En qué confusión andan? Doctrinas erróneas. Doctrinas erróneas se estudia también en el Instituto Bíblico. Testigos de Jehová, bautistas, los reformados. No, ¿a usted quién le habla? ¿A usted quién lo empodera? No, eso no, eso en el Antiguo Testamento no se veía. Estamos viendo citas del Antiguo Testamento. Acabamos de ver Segunda de Reyes, acabamos de ver Éxodo. Ahora vamos a ver a Samuel. No, primero Primera de Reyes 19, Henry. Primera de Reyes 19. Versículo 16. Primera de 19, 16 y 17. Amén. Dice la palabra del Señor: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Señora, así era, un hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás. ¿Por qué? Por rey sobre Israel. Ya habíamos leído una cita acerca de Eliseo, que ya había recibido una doble porción de unción. Amén. Ahora le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Vamos a ver cómo ungen a David, al rey. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Hemos visto dos citas en el Antiguo Testamento de cómo se ungía a un profeta. Hemos visto una cita de cómo se ungía en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, uno de los libros del Pentateuco, para sacerdotes, ¿verdad? Y hemos leído Primera de Reyes 19, 16, 17, cómo se ungía un rey. Y pongamos atención a esta parte de la escritura. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. ¿Qué título hay allí? Amén. Dice aquí el título: Samuel unge a David. La escritura cita lo siguiente: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel:
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Amén. En ese versículo 13, el Espíritu de Jehová está escrito ¿con qué? ¿Con E mayúscula o con E minúscula? Mayúscula. Entonces, ¿de qué espíritu estamos hablando? De la tercera persona de la Trinidad. ¿Está o no está en el Antiguo Testamento? Amén. Siempre ha estado, aún desde el Génesis, desde el capítulo 1. Cuando dice hagamos. En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El Espíritu Santo es la acción, Él es el que ejecuta. Pero vamos a pasar ahora y vamos a darnos cuenta que esa función de profeta, de sacerdote y de rey la viene a culminar perfectamente ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. El Mesías es el ungido, Mesías ungido. Y vamos a leer Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que fue escrito ¿cuánto? Yo les dije qué día, que fue escrito 850 años. Sí, yo les dije que fue escrito 850 años, pero es 750 años antes de Cristo. Díganme una cosa, usted no se pone a pensar. Eso fue lo que a mí me puso a pensar cuando a mí me invitaron a la primera reunión para conocer al Señor y me hablaron de Isaías, que fue escrito 750 años antes que naciera Cristo, y se cumple perfectamente cuando uno lee Mateo, perfectamente. Y uno dice: ¿cómo hizo ese señor Isaías para saber que 750 años después iba a nacer ese Mesías y de la manera que iban a ser? Las cosas de Dios son perfectas, ¿verdad? No se cae ni se cambia una tilde. Su palabra se cumple perfectamente. Y como hemos estado enseñando, y lo ha estado enseñando su pastor en Mateo 5 del 17 al 20, Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a quitarla. Se cumplió perfectamente. Saben que cuando a mí me enseñaron eso, yo dije: yo creo. Y llamaron adelante y dije: yo paso. A mí nadie me había enseñado eso antes. Y yo dije: Señor, fue como si una venda me quitaran. Y yo dije: Señor, yo te he buscado tanto en la iglesia católica, en otros grupos, y mire, donde vengo a entender, alguien me explica. Y esos coros, hermano Henry, esos coros en esa época era con guitarra, y yo decía: qué bonito. De verdad que yo me sentí ese día feliz.
1991. Y yo dije, Señor, qué bendición, era lo que yo estaba buscando, porque 750 años, Isaías 61, 1 y 2 dice: Dice la escritura 661, 1 y 2 de Isaías, que de hecho Isaías es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Se le llama el evangelista del Antiguo Testamento. Dice Isaías 61, 1, 2. Uy, estoy en Salmo Santo Dios. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Amén. Y vemos cómo el Señor Jesucristo cumplió totalmente eso. En traducción lenguaje actual dice, ese versículo y versículo 2 dice: el fiel servidor de Dios, y quiero que usted piense que Dios le está hablando en este momento. Coloque allí su nombre: María, Néstor, Yuise, Elizabeth, Irma, Gerson. El fiel servidor de Dios, Henry. El Señor te dice: el Espíritu de Dios está sobre ti, porque Dios te eligió y te envió a dar buenas noticias a los pobres, consolar a los afligidos, a anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad, no solamente en las cárceles, sino en esas cárceles espirituales. Dios te envió también para anunciar que este es el tiempo de Dios, que Él eligió darnos salvación y para que vengan y crean muchos. Dios también envió a consolar a los tristes. Esa función, cuando el Señor partió y nos dejó aquí al Paracleto, a nuestro guía, a nuestro compañero permanente, fue trasladado y delegado. ¿Quién cree que esa labor la tenemos que hacer nosotros? Amén. Amén. Eso no quedó allá en un papel, eso no fue solo para el Señor Jesucristo, y aún obras mayores hará, pero no es en nuestras fuerzas. Por eso de hoy en 8 días vamos a aprender lo que significa la unción en nosotros y la unción sobre nosotros. Es importante entender esa diferencia. Entonces, si Isaías 61, 1, 2, 750 años antes nos decía que ese espíritu le iba a traer ese poder para que pudiera anunciar, llevar las buenas nuevas, sanar enfermos, liberar a los cautivos. Vamos a ver qué nos dice Zoraida, Lucas 4, 18, 19. Y Miriam, por favor, te alistas con Hechos 4, 26 y 27. Entonces sabemos que en la antigüedad sí estaba la presencia del Espíritu Santo para ungir profetas, para ungir sacerdotes, para ungir reyes. Pero que el día de Pentecostés, que fue con la cita que empezamos, desde ese día la promesa se cumplió de que iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén, para darnos ¿qué? Poder. Amén. Pero ahora vemos que en Jesús se cumplió. Él fue profeta, sacerdote y rey del Altísimo. Y su Mesías, su nombre, su Mesías quiere decir ungido de Dios.
Y ya leímos Isaías 61, 1, 2. Ahora miremos qué dice Lucas 4, 18, 19. Dice su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y que sigue. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Lucas. Se escribió, el médico compartió, es uno de los discípulos del Cordero, porque compartió con el Señor Jesucristo. Pablo, que escribió las cartas paulinas, no es de los discípulos del Cordero, porque él no caminó con el Señor Jesucristo. Hay unos discípulos del Cordero y hay unos que no fueron discípulos del Cordero. Pablo fue un discípulo que no fue del Cordero, pero Dios se le presentó, tuvo un encuentro personal. Todos, tú y yo, necesitamos ese encuentro personal y tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, es Dios. Amén. ¿Qué dice Hechos? Perdón, ¿qué? 4, 26, 27. Pero ven. 4, 26, 26. 26, 27. Gloria al Señor, aleluya. Hechos 4:26 dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Amén. Una manera más fácil de entenderlo, Nueva Traducción Viviente dice: los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Reina Valera del 60 dice: de su ungido. Nueva Traducción Viviente dice: en contra de su Mesías. Hoy hemos aprendido acá, Mesías es igual a ungido, y en él se cumple perfectamente la palabra: profeta, sacerdote y rey, con un empoderamiento del Santo Espíritu de Dios, que es para ti y para mí. Es decir, que aquella doctrina que desconoce que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es el mismo Dios, que tiene los mismos atributos, que Él te puede hablar, que Él puede sentir, que Él te empodera, está equivocado. ¿Está equivocado? ¿Y lo necesitamos? Sí. Por eso de hoy en 8 días vamos a aprender lo que quiere decir la unción en nosotros y la unción sobre nosotros. Y vamos a ver varias citas, porque nos tiene que tener claro. Nosotros estamos en Cristo y estamos con Cristo. Y trabajamos
para Cristo. Esas pequeñas proposiciones son las que también les enseñamos en el instituto. En nosotros, con nosotros y para Cristo. Todo tiene un propósito y todo tiene un orden, pero lo que les queremos mostrar cuando vamos por el Antiguo y venimos al Nuevo Testamento es que no se cambia nada, se cumple perfectamente. Leíamos en el Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, los sacerdotes eran ungidos para entrar. ¿Quiénes son los sacerdotes del Altísimo hoy en día? Amén. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, este tema cae como anillo al dedo. Después de que usted ya estudió y ya vio que hay unos ministerios o dones motivacionales o ministerio de ayudas que se conocen hoy en día, usted no puede salir solamente a enseñar, a profetizar, a administrar, a ser maestro, así, a la loquita. No, necesitamos ser ungidos, necesitamos ese poder y tenemos que reconocerlo y no hacerlo de lado. Hoy en día, esa unción se convierte en una señal que distingue a los santos. No es porque tú ores más, no es porque tú lleves más años en el Evangelio, no es porque tú seas el hijo o la hija del pastor. Esto lo estaba enseñando yo el sábado en Ética Cristiana y Ministerial. No es por eso, es por tu relación con el Señor, pero sobre todo porque conozcas, creas y guardes su palabra. Porque hay gente que lleva 25 años ahí, escucha la palabra, le entra aquí y le sale por acá, no ha vivido nada. Como yo les decía también en Madrid, es el Señor de nuestras vidas, no solamente el Salvador, es el Señor de tu vida, de tu área afectiva, de tu área familiar, de tu área laboral, de todas las áreas. Y a veces no entendemos que Él es el Señor. Y se los leí en Nueva Traducción Viviente, que atacaban al Señor y a su Mesías. ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Señor? ¿O simplemente estamos echando cadera espiritual ahí sentaditos? Y el ministerio de la silla, ese es el mejor, ¿cierto? Ese ministerio nos gusta. Ese ministerio es el más chévere. Sin compromiso. Terminaba Ética Cristiana, hermano. Usted está como si estuviera tomando la clase. ¿Con qué terminaba? Compromiso. Usted conoce, usted cree, usted acepta, usted vive, pero se compromete. En eso terminaba la clase de Ética Cristiana. O sea, ¿para qué tanto conocimiento? Para comprometerse. A usted se le tiene que notar, hay una señal diferente. En el cristiano puede tener un año y uno a veces dice, pero ¿por qué él recibió esa bendición y ese testimonio? Y a veces llevan 5 meses, 6 meses, y usted dice, yo llevo 20 años y yo no, nada, porque él entendió. La venda se le quitó, el oído se le destapó y su corazón de piedra fue transformado en corazón de carne. Y hay otros que están ahí, puro ritualismo, religiosidad. Y por eso recibió, siendo un bebé espiritual, porque entendió lo que es haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y como el Señor de su vida. Y entendió que el Espíritu Santo nos empodera a ti y a mí. ¿Para qué? Para enseñar su palabra, para predicarla, para vivirla y para llevarla y compartirla a otros. Su pastora le daba miedo hace 10, 12 años coger un micrófono. Apenas me lo pasaban, yo allá hablaba por favor, habla más duro. Y sí, Señor. Le daba miedo. Y un día escuché a una mujer orando, Señor, yo quiero hablar tu palabra con denuedo y con autoridad. Yo también, amén. Yo ni entendía, pero
Amén. Y entendí lo que hace el Espíritu Santo. Por eso cuando aquí algunos me preguntan, ¿cómo así que le habla el Espíritu Santo? ¿Cómo es que? Yo digo, pobrecito, Señor, sigue orando misericordia por él, Señor. Porque a veces nos plantamos y no, de aquí no me corro. Tenemos que romper paradigmas. Tenemos para que podamos compartir a otros, vivir. Hoy habían varias personas en la oficina y yo le decía, se presentó un problema por un escritorio. Yo le decía, no importa, cámbialo para acá. Tú sabes, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Y yo les voy diciendo, la palabra de Dios, eso dice la Biblia. Yo le digo, sí, fíjate que nos sirve para las cosas prácticas. Y yo les digo, ¿tú crees? Hoy me decía alguien, no, qué rico que tú sí crees y que tienes un plan para tu retiro. Yo sí, seguir enseñando la palabra en el instituto, amén, gloria a Dios. Qué bueno que tú crees. Yo le dije, ¿tú no crees que hay un cielo y hay un infierno? Me dijo, sí, claro que sí creo. Yo le dije, por favor, tenemos que creer. ¿Tú crees en Jesucristo? Y estábamos en el segundo piso al lado de la gerencia. Mire, no hay que desperdiciar ninguna oportunidad. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.